Bienvenidos a la ponencia Últimos avances en el tratamiento de cáncer de mama metastásico, enmarcada dentro del 17º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer organizado por GEPAC. En esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Yolanda Jerez Gilarranz, miembro del Servicio de Oncología Médica del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, que será la encargada de ofrecernos esta sesión. Adelante, doctora. Buenos días. Primero agradecer a GEPAC la oportunidad de estar hoy aquí con todos ustedes y por la confianza brindada en mí para dar este seminario. Espero que sea de su agrado. Vamos a hablar de los avances en cáncer de mama metastásico en los últimos años y la situación en la que nos encontramos ahora mismo. Para comenzar, me gustaría hacer un pequeño resumen sobre qué es el cáncer de mama, su epidemiología, los factores de riesgos y tipos histológicos y moleculares a los que nos enfrentamos, para ya luego centrarnos en el manejo del cáncer de mama avanzado. Como sabemos, la incidencia del cáncer de mama ha aumentado durante los últimos años gracias a las nuevas técnicas diagnósticas como la mamografía y haciendo un mayor diagnóstico precoz, pero también continúa aumentando debido al envejecimiento de la población. Sabemos que alrededor del 25% de los casos va a ocurrir antes de los 50 años y menos del 5% antes de los 35 años. La prevalencia también está incrementándose, cada vez hay mayor número de casos debido a un aumento de la incidencia, pero también a la mejora del tratamiento y un aumento en los años de supervivencia. Sabemos que es una enfermedad predominantemente femenina, ya que en hombres es una patología poco frecuente, suponiendo en torno a un 1% de los casos, pero también existe el cáncer de mama. La incidencia en España es de 1 de cada 8 o 12 mujeres, es decir, en torno a 1 a 8 o 12 mujeres van a padecer cáncer de mama a lo largo de su vida. La mediana de supervivencia de esta enfermedad es aproximada a los 5 años, de forma global en todos los tipos de cáncer de mama es de casi el 90% de los casos, aunque este porcentaje va a depender tanto de la característica de tipo de cáncer de mama que es, así como del estadio inicial, siendo una supervivencia del 98% en los estadios iniciales frente a un 24% de los estadios más avanzados. ¿Qué factores de riesgos tenemos para padecer cáncer de mama? Pues existen dos grandes grupos. Aquellos factores de riesgo no modificables, como el hecho de ser mujer, la edad, los factores hereditarios y el cáncer de mama familiar, la historia personal, aquellas patologías benignas con lesiones proliferativas como las atipias, la menopausia precoz y la menarquia tardía y la menopausia precoz, así como la radioterapia previa torácica u otros factores geográficos o sociales, ya que existe una mayor incidencia de cáncer de mama en países occidentales. En relación con los factores de riesgo modificables, no voy a entrar mucho, ya que tienen excelentes ponentes durante este congreso hablando sobre estos temas. Los principales serán el alcohol, la obesidad, la dieta occidental. La actividad física, en cambio, va a ser un factor protector del riesgo de cáncer de mama, también la lactancia materna. Y hay determinadas exposiciones a estrógenos que han demostrado un aumento en el riesgo de cáncer de mama. Sabemos que no es una enfermedad única, sino que es una enfermedad heterogénea, no es un solo tipo de cáncer de mama, existen diferentes tipos de cáncer de mama. Podemos hacer dos tipos de clasificación. Por una parte, una clasificación anatómica, es la región de origen en la mama donde aparece la enfermedad. El lugar más frecuente es en los conductos, los tumores ductales o en las últimas clasificaciones conocidos como tumores no específicos. Y la clasificación genómica, aquella que nos informa sobre los genes que forman ese tumor y que conlleva sus características intrínsecas, ¿no? Así, existen diferentes tipos de cáncer de mama según los genes de proliferación o los genes que los caracterizan, pudiéndole dividir en tres grandes grupos que ahora veremos. Por otra parte, sabemos que cada paciente tiene sus características específicas y por ello cada vez se intenta investigar más sobre aquellas peculiaridades individuales de cada paciente, buscando no solo las características histológicas, sino las características genéticas genómicas, incluso yendo más allá, viendo las proteínas o el metabolismo de las células tumorales, características individuales de cada paciente. A día de hoy vamos a seguir dividiendo el cáncer de mama en tres grandes grupos con el objetivo de entender mejor el tratamiento, la evolución y el pronóstico de cada uno. Así, dividiremos en los grupos luminales, son aquellos tumores conocidos como con expresión hormonal, que se alimentan de hormonas, por decirlo de alguna manera. Son aquellos que en las células tumorales tienen unos pequeños timbres llamados receptores
que son timbres de hormonas, por decirlo de alguna manera. Son aquellos que expresan receptores hormonales de estrógeno y de progesterona, de tal manera que al estimularlos el tumor tiende a crecer. Otro timbre, otro receptor que aparece en la pared del tumor es el receptor ER2, que veremos que también es importante a la hora de hacer una clasificación. Así, los tumores luminales son aquellos que expresan receptores de hormonas con un ER2 negativo. Los tumores ER2 positivos son aquellos que, independientemente de los receptores hormonales, que podrían ser positivos y negativos, expresan el receptor del ER2 en la pared del tumor, y los triples negativos son los que se clasifican así por no expresar ninguno de los tres receptores de estrógeno, de progesterona y ER2. Vamos a ver que los tratamientos podemos clasificarlos y tenemos que tenerlos en cuenta dependiendo de los subtipos de cáncer de mama que nos encontremos. Así, no solo eso, sino que como decíamos, es una enfermedad heterogénea y dentro de un mismo tumor puede haber características diferentes de los distintos subgrupos que hagan más compleja la situación. Siempre va a haber una dominancia celular que van a ser las que nos indiquen cuál es el tratamiento más adecuado en que debemos pensar. Pues bien, ya centrándonos en la enfermedad metastásica, con el objetivo de definirla, recordaremos que es aquella enfermedad que se encuentra más allá de su lugar de origen. En un primer momento, todo se nos viene a la mente el hecho de que cuando aparece una enfermedad metastásica, el objetivo del tratamiento no es un tratamiento curativo, pero sí tenemos unas opciones terapéuticas que nos permitan prolongar nuestra supervivencia y mejorar la calidad de vida de la misma. Así, vamos a diferenciar dos tipos de cáncer de mama metastásico o dos escenarios en los que puede aparecer el cáncer de mama metastásico. Por una parte, puede aparecer tras haber presentado previamente una enfermedad precoz, aquellas pacientes que son diagnosticadas de un cáncer de mama localizado, reciben un tratamiento local, bien con cirugía, radioterapia, quimioterapia, tratamiento hormonal, incluso terapia diana, y posteriormente, al cabo del tiempo, después de un periodo donde se encuentra libre de enfermedad o al menos enfermedad macroscópica, vuelve a aparecer de nuevo. Otro escenario serían aquellas pacientes en las cuales aparece la enfermedad en localización metastásica de nuevo, es decir, aparece el tumor primario y a su vez metástasis al mismo tiempo. Pues bien, aquellas pacientes en las que vuelve a aparecer la enfermedad después de un diagnóstico precoz, nosotros podemos intentar evaluar el riesgo que tienen de recaída, aunque a día de hoy no somos capaces de conocer al 100% qué pacientes son las que va a volver a aparecer la enfermedad y cuáles. Sabemos que con la enfermedad localizada en tumores pequeños, el riesgo de que vuelva a aparecer la enfermedad bien a distancia o bien localizada a los 20 años puede ser hasta del 21%. Con un riesgo de enfermedad metastásica a los 20 años en torno a un 14% en estas pacientes. Hay que tener en cuenta que no solo dependen del tamaño del tumor, sino que va a depender también de las características individuales y del subtipo de cáncer de mama que se esté tratando, así como de los tratamientos iniciales preventivos que reciba la paciente. Por otra parte, en aquellas pacientes con enfermedad ganglionar, el riesgo de que pueda aparecer la enfermedad a largo plazo suele ser un poquito mayor y, por lo tanto, los tratamientos de la enfermedad localizada suelen ser un poco más ambiciosos. La localización de las metástasis puede ser en distintas regiones, siendo los lugares más frecuentes de aparición de metástasis la enfermedad ósea, también la ganglionar, pulmonar, otras localizaciones como por ejemplo la hepática, incluso la cerebral. También sabemos que no todos los tipos de cáncer de mama van a recaer, van a recidivar en el mismo lugar, sino que dependiendo del tipo de cáncer de mama, del subtipo de cáncer de mama, van a tener afinidad por unas determinadas localizaciones. Por ejemplo, los tumores luminales con cierta frecuencia van a recaer a nivel óseo, mientras que otros, como los tumores ER2 positivo, triples negativos, pueden tener más afinidad por otros órganos, como puede ser el hígado. Llegado a este punto, me gustaría recordar, pues que en la vida todos tenemos problemas, todos tenemos nuestro escenario y sabemos que la felicidad no va a ser la ausencia de problemas, sino la habilidad de continuar hacia adelante con ellos. Y eso es lo que se pretende. Sabemos que nos debemos enfrentar a algo y qué opciones de tratamiento tenemos, qué opciones tenemos para continuar adelante y controlar la enfermedad para que nos permita continuar nuestra vida. Bueno, sabemos que el objetivo del tratamiento oncológico en enfermedad metastásica se va a centrar no tanto en curar la enfermedad,
enfermedad, ya que es algo que a día de hoy no tenemos la opción de confirmar, pero sí tenemos objetivos de aumentar la supervivencia libre de progresión, es decir, aumentar el tiempo que dormimos el tumor, aumentando también de este modo la supervivencia global, proporcionando una mejor calidad de vida y minimizando tanto los efectos secundarios como los síntomas debidos a la enfermedad. Pero también tenemos que tener en cuenta que no todas las personas somos iguales, ni tenemos las mismas características, la misma situación personal, familiar o social. Por lo tanto, ante la pregunta de cuál es la mejor opción terapéutica en cada caso, pues no es tan fácil como una B y C, sino que entran muchos factores a tener en cuenta. Por una parte, buscamos una eficacia, teniendo en cuenta tratamientos previos, cuál los toleramos mejor y las características y otras enfermedades características de cada paciente. Pero también tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Tenemos que ir subiendo una serie de peldaños, una serie de escalones que nos ayuden a llegar a esa elección final del tratamiento más adecuado en cada caso. Por una parte, teniendo en cuenta el tipo de cáncer de mama, las características específicas de cada tumor, dónde tenemos la localización de esas metástasis, si es un órgano o no es un órgano, las enfermedades que tenemos o las características sanitarias de cada una de las personas, la edad de la misma y, ante todo, también las preferencias del paciente. De tal manera que vamos a tener los siguientes factores a considerar. Por una parte, las características del paciente, en caso del cáncer de mama, la edad, el estado no menopáusico, las comorbilidades asociadas, el estado funcional, las expectativas y preferencias de tratamiento de la paciente, la adherencia y cumplimiento del mismo y las toxicidades que han presentado con tratamientos previos. Sobre las características del tumor, tendremos que tener en cuenta los subtipos histológicos, la expresión de receptores de HER2 o receptor hormonal positivo, las características moleculares si las conocemos o si expresa determinados biomarcadores predictivos de respuesta a tratamiento. En relación con la enfermedad, debemos tener en cuenta la localización de las metástasis, la carga tumoral, los síntomas y necesidades de respuesta rápida que pueda tener un determinado paciente debido a la enfermedad, qué tratamientos de quimioterapia o hormona ha recibido previamente, cuánto tiempo ha tardado en volver a aparecer la enfermedad y la duración de la respuesta a las medicaciones previas. En relación con el fármaco, tenemos que tener en cuenta el mecanismo de acción, el beneficio que ha demostrado en ensayos clínicos, pero también las toxicidades esperables y las interacciones con otros fármacos que pueda recibir el paciente. Y por otra parte, la vía de administración y las preferencias de cada uno de los pacientes. Sí me gustaría comentar, aunque no es el objetivo de esta charla y simplemente voy a hacer un par de menciones puntuales, la posibilidad de recibir tratamiento bajo ensayos clínicos, ya que es algo muy importante también y muy interesante en el cáncer de mama, ya que nos permite nos abre la posibilidad de beneficiarnos de otros tratamientos que pueden ser el tratamiento indicado en un futuro y que siempre van a intentar aportar algo más que el tratamiento asistencial y nunca menos que esto. Con lo cual puede ser una opción para guardar aquellos cartuchos disponibles contra la enfermedad también para periodos más avanzados y hacer un tratamiento más individualizado. Bueno, como decíamos previamente, el cáncer de mama es una enfermedad heterogénea y debemos tener en cuenta muchos aspectos. Cada día el avance en el tratamiento del cáncer de mama se hace más buscando unas terapias dirigidas, unas terapias dianas en determinados puntos del tumor que nos permitan individualizar el tratamiento, minimizando los efectos secundarios. Pero también tenemos que tener en cuenta que el tumor va a defenderse de ello, va a intentar transformarse para evadirse de estos tratamientos. Por eso es necesario tener una estrategia terapéutica que nos permita disponer de varias opciones y utilizarlas en aquellos momentos más adecuados para cada paciente, ya que el tumor se lo va a aprender en algún momento de la enfermedad y va a ser necesario cambiar a otro fármaco con intención de volver a engañarle con otra vía de actuación. Así, cuando un médico, cuando un oncólogo se enfrenta con un paciente, tenemos que unificar fuerzas teniendo en cuenta tanto la evidencia científica que tenemos, las características del paciente y cómo creemos que es el mejor momento para ofrecer ese determinado fármaco. De tal manera que hagamos un pool de un engranaje general buscando el mayor beneficio para cada una de los pacientes. Este es un ejemplo donde se intenta describir la historia de la aprobación de fármacos desde los años 50. Como vemos, ha habido gran cantidad de tratamientos, tanto tratamientos con quimioterapia como tratamientos dianos.
Si vemos desde las últimas décadas, desde el año 2011, vemos como la gran mayoría de fármacos aprobados contra el cáncer de mama han sido terapias dirigidas, bien en monoterapia o bien asociadas a otras quimioterapias ya conocidas. Y es en lo que vamos a intentar centrarnos, ¿no? En explicar en qué situación estamos ahora mismo y qué novedades farmacológicas ha habido, sin entrar en fármacos en investigación, ya que para eso van a tener una charla específica. De la quimioterapia, únicamente voy a decir esta diapositiva, ya que existen diferentes tipos ya conocidos, ya con un tiempo disponibles para su uso, y voy a intentar centrarme en los nuevos avances, sobre todo de terapia dirigida y en combinación con quimioterapia. Los fármacos más utilizados en cáncer de mama de quimioterapia serían los taxanos, las antraciclinas, los platinos, la capecitabina, otros fármacos como la vinorelbina, la eribulina, la gencitabina, una serie de quimioterapias que nos permiten dar la oportunidad de atacar la enfermedad con distintos cartuchos, por decirlo de alguna manera, como hablábamos previamente. Y siempre teniendo en cuenta la posibilidad de participar en un ensayo clínico que nos abra otras opciones terapéuticas. Ahora bien, voy a intentar explicar el tratamiento más adecuado o indicado en cada uno de los casos, basándonos en las siguientes cosas. Por una parte, voy a presentar lo que las guías clínicas nos indican de tratamiento, como estas serían las guías clínicas europeas, que indican al oncólogo qué camino debe seguir para tratar a un paciente. En aquellos tumores luminales, aquellos que expresan receptores hormonales y no expresan ER2, lo primero que nos preguntan es: ¿puede beneficiarse de un tratamiento hormonal? ¿Podemos intentar evitar la quimioterapia cuando aparece la enfermedad metastásica? Pues en aquellos casos en los cuales no necesitamos una rápida respuesta, los órganos funcionan adecuadamente, tenemos la enfermedad, pero no nos compromete el día a día, no hay un compromiso vital, no hay una crisis visceral, lo que se aconseja es un tratamiento hormonal. Los nuevos fármacos, la nueva investigación sobre terapia diana ha permitido conocer nuevas moléculas que nos van a favorecer, nos van a ayudar a ese tratamiento hormonal a ser más eficaz, incluso a duplicar el beneficio terapéutico. Estos nuevos fármacos, por una parte, son los siguientes. Por una parte están los inhibidores de CDK4/6, que son unos comprimidos, unas pastillas, que lo que van a hacer es intentar bloquear el crecimiento de las células tumorales. Es decir, van a intentar que no lleguen a nacer esas células tumorales, van a bloquear la proliferación del tumor. Mal dicho, sería como si intentaran en un embarazo tumoral hacer un aborto de las células, de tal manera que no lleguen a nacer. Estos fármacos, en combinaciones con el tratamiento hormonal, han visto que incrementan su beneficio, incluso en determinados casos, incluso duplican el beneficio del tratamiento con la hormona sola. Por orden de aprobación serían los siguientes fármacos, llamados palbociclib, ribociclib y abemaciclib, y las novedades en estos fármacos pues, han sido un poco conocer las peculiaridades de cada uno y las indicaciones en cada uno de los casos, o cuáles son los pacientes que más se benefician de cada uno de estos fármacos. Por otra parte, otros fármacos que también pretenden potenciar ese efecto de la hormona o revertir la resistencia del tratamiento hormonal que se haya presentado previamente en aquellos pacientes que expresan receptores de hormonas, pero que ya lo han recibido con anterioridad, serían los siguientes. Por una parte, los inhibidores de mTOR o los inhibidores de PI3K, que son puntos de la célula donde mandan señalización al núcleo del tumor para intentar crecer. Lo que se pretende con estos fármacos es bloquear esas vías de señalización de tal modo que no se puede informar al núcleo y el tumor no crece. También están indicados asociados a un tratamiento hormonal. Estos fármacos son el everolimus y el alpelisib. En el caso del alpelisib es necesario tener ese punto diana, esa mutación en el PI3K para poder beneficiarse del fármaco. De este modo, ¿qué preguntas nos haríamos a la hora de elegir el tratamiento más adecuado en la consulta del cáncer de mama metastásico luminal? ¿Qué peldaños iremos subiendo? Pues en el primer momento del diagnóstico, un oncólogo se preguntará las siguientes cosas. Por una parte, si ha recibido o no tratamiento hormonal previo, si es una menopáusica y si tiene un compromiso hemodinâmico. Estando indicado en un primer momento un tratamiento hormonal con esos inhibidores de ciclinas que decíamos. ¿Qué ocurre cuando es necesario modificar el tratamiento porque ya hemos obtenido la máxima respuesta y el tumor se lo ha aprendido y debemos cambiar? Pues tendremos que volver a preguntarnos el tratamiento previo, qué respuesta hemos tenido, qué compromiso tenemos y si tenemos alguna otra mutación hereditaria que nos hagan pensar en fármacos más dirigidos que luego comentaré.
Si es así, tendremos que, si es posible continuar con ese tratamiento hormonal, tendremos que plantearnos los fármacos que también hemos comentado de hormonoterapia asociada a otras moléculas dirigidas, como puede ser el everolimus fundamentalmente y en determinados casos el arrel. Una vez que el tumor se ha aprendido estos fármacos, tendremos que seguir planteándonos si tenemos alguna otra opción hormonal disponible que hayan recibido previamente y si no es así, valoraremos la opción de tratamiento con quimioterapia. En todos estos momentos, en los casos en los cuales detectemos que sea necesario una urgencia de respuesta porque alguno de los órganos se ve comprometido, tendremos que plantearnos un tratamiento con quimioterapia. Por otra parte, el siguiente grupo serían los tumores HER2 positivos que hemos planteado previamente. Estas son las indicaciones que nos dicen las guías clínicas y ahora vamos a intentar desgranar toda esta información como hemos hecho previamente. Sabemos que los tumores HER2 positivos se caracterizan por tener esa expresión de ese timbre en la pared del tumor llamado HER2. Los tumores HER2 positivos se ha visto que se benefician de un tratamiento diana, un tratamiento dirigido que tapone ese receptor, que tapone ese timbre y que haga que la célula tienda a pararse, a morirse y a no crecer. Este fármaco es uno de los fármacos que más han cambiado la historia en el cáncer de mama y es el trastuzumab. Es un anticuerpo, un tratamiento que tapona ese receptor e impide su proliferación. El trastuzumab habitualmente se usa asociado a quimioterapia, en determinados casos también a hormonoterapia y en aquellas pacientes que son diagnosticadas de un cáncer de mama, una recaída, una afectación de metástasis, la indicación sería utilizar este fármaco asociado a quimioterapia. También se ha visto que, dado que la vía del HER2 pertenece a una familia, no solamente existe un HER2, sino que es una gran familia, se ha visto que cuando este HER2 se une a algún miembro de su familia, puede que la respuesta sea mayor. Por eso se ha visto que en aquellas pacientes que aparece de nuevo la enfermedad de cáncer como metástasis, se benefician de hacer un tratamiento con trastuzumab asociado a otro fármaco que ayude a bloquear a los vecinos, en este caso el HER3 y la unión entre ambos, asociado a quimioterapia. Y esta sería la primera opción de tratamiento para el cáncer de mama de primera. Pertuzumab asociada a quimioterapia. En aquellos casos en los que suponemos que la quimioterapia no puede ser tolerada por el paciente, se pueden valorar otras opciones como un tratamiento hormonal. Como decimos, en todos los casos valoramos las características específicas de cada paciente. Los nuevos tratamientos a día de hoy, la nueva investigación y los nuevos avances a nivel de tecnología nos ha permitido crear unos nuevos fármacos, conocer unos nuevos fármacos que se basan en lo siguiente. A partir de ese trastuzumab, a partir de ese tratamiento diana contra el receptor de las células tumorales, se ha visto que podemos utilizarle como mecanismo de unión a las células, pero al mismo tiempo pegar una quimioterapia a ese fármaco, de tal manera que reconozca la célula, se interiorice y la quimio actúe directamente en la zona del tumor y con este modo obtener una mejor respuesta. Esto es lo que se llaman los anticuerpos inmunoconjugados, que se encuentran en investigación a día de hoy y ya tenemos varios de ellos disponibles. Tienen tres partes. Por una parte el anticuerpo que antes decíamos, una quimioterapia y un nexo de unión, de tal manera que reconocen al tumor, son capaces de soltar ese nexo de unión para que también actúe la quimioterapia. Y en algunos casos incluso que esa célula que muere sea capaz de envenenar a las células vecinas, como ahora veremos. El primer fármaco inmunoconjugado utilizado en el cáncer de mama HER2 positivo fue el trastuzumab emtansina o TDM1, que como vemos lo que hace es reconocer ese timbre HER2, pegar el trastuzumab y soltar la quimioterapia que va asociada para intentar atacar a la célula. Otro nuevo inmunoconjugado que tendremos disponibles en las próximas semanas, meses en España, será el trastuzumab deruxtecan, el cual con una misma intención lo que hace es unir al trastuzumab una quimioterapia, en este caso se llama una topoisomerasa 1, que va a llegar al tumor, va a localizar el HER2, se va a interiorizar y va a dañar a la célula. Estas células muertas, gracias al fármaco, van a ser tóxicas para las células vecinas, de tal manera que potencia el beneficio del tratamiento. Otros tratamientos también contra el cáncer de mama son otra serie de fármacos que intentan taponar, bloquear ese receptor HER2, tanto a nivel intracelular como a nivel extracelular.
Otro fármaco a tener en cuenta, quizás más novedoso, es este inhibidor de la vía tirosinquinasa a nivel intracelular, que es el tucatinib. Este fármaco se ha visto que asociado al trastuzumab y a quimioterapia con la capecitabina también va a aumentar el beneficio de la mayor respuesta y supervivencia en cáncer de mama HER2 positivo. Y además tiene un beneficio añadido y es que es capaz de atravesar barrera hematoencefálica y por ello tiene también un beneficio terapéutico en aquellas pacientes con cáncer de mama y enfermedad a nivel cerebral. Al igual que otros fármacos como el trastuzumab deruxtecan, que parece que también está demostrando interesantes resultados a estos niveles. Y las guías clínicas pues, nos aconsejan también valorar estas opciones en caso de enfermedad cerebral. Por otra parte, si tuviéramos que volver a plantearnos estas preguntas, ¿qué hacer en cáncer de mama HER2 positivo? Pues lo primero que tendríamos en cuenta es el tiempo de recaída a la quimioterapia previa, qué tratamiento recibió y qué estado general tiene. Nos plantearíamos en un primer momento pues un tratamiento, como decíamos, con el doble bloqueo de los receptores HER2 y quimioterapia. Una vez que este tratamiento ha perdido eficacia y es necesario cambiar a otro, pues tendremos diferentes opciones. Bien, el TDM1, que es el inmunoconjugado clásico, los nuevos fármacos que estarán disponibles en los próximos meses en España, y otras nuevas moléculas pendientes de ser aprobadas, como sería la capecitabina tucatinib. Por otra parte, existen otra serie de tratamientos que serían la quimioterapia asociada a tratamiento en HER2 y otra serie de terapias dirigidas que tenemos disponibles. Por último, en relación con el cáncer de mama triple negativo, las guías clínicas nos van a dar también una serie de indicaciones a la hora de elegir el tratamiento más adecuado. Me gustaría, igual que en las ocasiones anteriores, explicar una serie de conceptos para intentar entender. Dentro de los tumores, dentro de la oncología, podemos describir dos tipos de tumores, lo que llamamos los tumores fríos y los tumores calientes. Sabemos que dentro del tumor puede existir la presencia de nuestro sistema inmune más o menos representada, de tal manera que ese sistema inmune que se encuentra dentro del tumor podría ayudarnos a actuar a atacarle, actuar como tratamiento contra el propio tumor. De tal modo que se ha visto que no todos los cánceres van a tener esa presencia de nuestro sistema inmune reflejada. En esta imagen vemos cómo existe una pieza tumoral donde solo vemos puntitos azules y no vemos estos puntitos más oscuros, que son los que representan la expresión del sistema inmune, mientras que vemos en el resto cómo sí está más representado. Lo que están mirando aquí es la expresión de lo que llamamos otro timbre de la pared de las células tumorales, que es el PDL1, el cual nos va a ayudar a reconocer qué cantidad de sistema inmune vamos a tener asociados en cada tumor. Aquellas células que tienen una expresión adecuada de PDL1, sabemos que esto es un porcentaje, no es positivo o negativo, depende de la diferente expresión, pero aquellas células que van a tener un alto porcentaje de PDL1 nos está demostrando una mayor presencia del sistema inmune. Un sistema inmune que está como latente, dormido. Y hemos visto que si hacemos un tratamiento con la famosa inmunoterapia, somos capaces de despertarle. Ese tratamiento inmune, esa terapia inmune que vamos a dar, va a ser capaz de despertar a estas células inmunológicas y ayudarnos a que ataquen al propio tumor. De tal modo que los tumores triples negativos con mayor frecuencia tienen presencia de este sistema inmune. Y por lo tanto, a partir de esto es sobre lo que se han investigado los nuevos fármacos y está indicado el tratamiento en una primera línea, en un primer momento en el diagnóstico de cáncer de mama triple negativo metastásico, ¿no? Así, aquellos tumores que expresen el PDL1, valoraremos la opción de hacer un tratamiento con inmunoterapia asociada a quimioterapia. Los dos fármacos aprobados en España en inmunoterapia serían el pembrolizumab y el atezolizumab. Por otra parte, nuevos fármacos que también estarán disponibles en los próximos meses es otros fármacos basados en las nuevas tecnologías que decíamos previamente de fármacos inmunoconjugados, en los cuales cogemos un anticuerpo contra las células tumorales, en este caso un anticuerpo, unas características, unos timbres, por decirlo de alguna manera, que se encuentran con cierta frecuencia en los tumores sólidos, incluidos los tumores triples negativos, a los que se han asociado una quimioterapia contra la enfermedad.
viendo que estos fármacos van a aportar un beneficio, pues también un tiempo de duración de respuesta al tratamiento y también un aumento de la supervivencia. Así, otros tratamientos que debemos tener en cuenta, como sabemos, dentro del cáncer de mama hay un porcentaje de pacientes, en torno a un 10%, que tienen un riesgo hereditario de padecer la enfermedad. ¿A qué se debe esto? Pues bien, aunque nuestro cuerpo es una de las maquinarias más perfectas que existen, a lo largo del día, a lo largo de la creación de nuevas células, de nuevo tejido genético, va acumulando una serie de errores. Entonces, nuestro propio cuerpo tiene una serie de maquinaria encargada de detectar estos errores y eliminar aquellas células que están defectuosas. ¿Qué ocurre? Que a veces esa maquinaria se encuentra dañada, se encuentra mutada, tiene una alteración genética que impide que sea capaz de limpiar bien aquellas células alteradas. ¿Y qué ocurre? Que va acumulando errores. Por lo tanto, con ello tienen un mayor riesgo de padecer el cáncer y es, digamos, la definición de cáncer de mama hereditario es más frecuente, sobre todo BRCA1 o BRCA2, aunque existen otras asociadas, ¿no? Pues bien, existen unos fármacos que se llaman inhibidores de PARP. En España podríamos contar con el olaparib, talazoparib, en proceso de aceptación y de uso en nuestro medio, que lo que van a hacer es reconocer aquellas células que tienen ese daño, esa mutación, y van a favorecer la muerte celular, permitiendo que continúen aquellas células que no tienen esa alteración. Y son fármacos indicados en aquellos casos de cáncer de mama hereditario. Por lo tanto, ante un tumor triple negativo, nos plantearíamos en un primer momento el estado de PDL1 para valorar el beneficio del tratamiento con inmunoterapia asociado a quimioterapia o únicamente quimioterapia. Por otra parte, qué tratamientos han recibido previamente para valorar qué quimioterapia es más adecuada y por otra parte, las opciones de sacituzumab govitecan inmunoconjugado cuando esté disponible en nuestro país. Por último, un único comentario sobre la importancia de tratar también una de las complicaciones más frecuentes, que es, como decíamos previamente, la enfermedad ósea. En aquellos casos en los que existe una afectación tumoral ósea, debemos también cuidar ese hueso, intentar que no sea tan frágil por culpa de la enfermedad y disminuir así el riesgo de fractura y complicaciones. Por eso debemos tener en cuenta un tratamiento dirigido hacia el hueso, un tratamiento con antirresortivos, fármacos que nos ayuden a que el hueso sea más estable, pegue más el calcio y tenga menos riesgo de fractura. Y al mismo tiempo disminuir el riesgo de que se suelte ese calcio a la sangre y nos produzca complicaciones como una hipercalcemia. Y para finalizar la charla, que espero haya sido de su utilidad, me gustaría recordar este poema del gran poeta Antonio Machado, que nos recuerda que caminantes son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Por ello, mucho ánimo, adelante y espero que haya sido de utilidad. Si necesitan cualquier cosa, encantada de conocerlas. Un saludo. Muchas gracias, doctora. Estoy segura de que ha sido de interés y de utilidad para nuestros pacientes. Con esto concluye la ponencia Últimos avances en el tratamiento de cáncer de mama metastásico. Agradecemos una vez más a la doctora Jerez Girirrat su colaboración totalmente altruista y a los asistentes su interés. Muchas gracias.